Comenzamos. Buenas noches, estimados colegas. Buenas noches, padres de familia, comunidad educativa de Fe y Alegría. Le vamos a dar la bienvenida a los estudiantes del último ciclo de la Universidad Señor Recipán de la Facultad de Derecho en el curso de Práctica Profesional 4. La segunda charla a la comunidad que hemos programado tiene como título El cumplimiento del régimen legal de las personas con discapacidad en el Perú. Está dirigido a los estudiantes del primero de secundaria y padres de familia de la institución de Fe y Alegría número 3 de Lima. Los integrantes del grupo de Práctica Profesional 4 que estamos dirigiendo esta charla a la comunidad son quien le habla, David Constantino Mayhuasca Mejía, y le damos la bienvenida a todos por esta nueva experiencia de trabajo que vamos a tener dialogando acerca de los derechos importantísimos sobre el cumplimiento del régimen legal de las personas con discapacidad en el Perú. Una situación que no está ajena a nuestra realidad en nuestra comunidad. También ahora le damos el pase a Edgardo René Lora González. Buenas noches. Somos alumnos de Práctica Profesional 4. Vamos a dar la charla de comunidad, el cumplimiento del régimen legal de las personas con discapacidad en el Perú. Muchas gracias, Edgardo. Ahora vamos a presentar a Rafael Martín Loyola, Hilario, quien va a estar a cargo también de esta charla muy importante a la comunidad. Te damos la bienvenida, Martín. Buenas noches, compañeros, profesora. Bueno, soy el alumno del 11º ciclo de la carrera profesional de Derecho y esta charla va dirigida al Colegio Fe y Alegría, a los estudiantes del primero de secundaria en cumplimiento del curso de prácticas profesionales 4. También queremos agradecer, muchas gracias Martín, también queremos agradecer a nuestra profesora, a Magíster Elena Cecilia Arévalo Infante, quien nos dirige el curso y está a cargo de nuestra práctica profesional. Vamos a ver como un primer momento vamos a presentar un video motivador sobre la realidad de las personas con discapacidad. Esto nos va a permitir reflexionar acerca de la realidad de las personas que tienen este problema y que son muchas veces ignoradas en nuestra comunidad por nosotros mismos y no tienen, pensando que no tienen derecho. Sin embargo, la legislación peruana nos hace recordar que son personas como nosotros con muchos derechos y que nosotros tenemos que mirar a estas personas con bastante tolerancia y reflexionar permanentemente porque es parte de nuestra ciudadanía. De nuestro comportamiento debe estar dirigido también a aceptar y buscar las formas de integrarnos e integrarlos a ellos, a nuestra comunidad. Y por eso tenemos que buscar las diferentes alternativas de solución para integrar a nuestras disposiciones legales. En cuanto a las personas con discapacidad, vamos a ver este video para que nos permita reflexionar y también luego vamos a tener la charla acerca de sus derechos legales que tienen toda persona con discapacidad que son parte de nuestra comunidad. Y como estudiantes, mucho más porque tenemos que reconocer que tenemos que tener apertura frente a las personas diferentes o con habilidades muy especiales, ¿no? Entonces, empezamos con la charla a cargo del colega Rafael Martín Loyola. Antes vemos el video, ¿sí? El parque de mi barrio. José vive hace muchos años en el mismo barrio que su amigo Federico. Se conocen desde que eran muy pequeños. Desafortunadamente, Fede tuvo un accidente en el carro y hoy camina con la ayuda de una andadera. A pesar de la andadera de Fede, se divierten como cualquier pareja de amigos. Juegan al fútbol, a las carreras con los carros y a saltar sobre los charcos cada vez que llueve. Pero sí hay algo que Fede ya no puede hacer y era una de las cosas que más le gustaba. No puede disfrutar del tobogán, ni de las hamacas, ni de los otros juegos del parque infantil porque no están preparados para chicos como él. José se daba cuenta de esta situación. Fruncía el ceño molesto cuando sorprendía a Fede contemplando cómo jugaban otros niños
y procuraba alejarlo de allí y distraerlo con cualquier otro juego. Pero un día tuvo una idea genial. Con la ayuda de sus padres y varios amigos de la escuela, recorrió el barrio recogiendo firmas para que la municipalidad adaptara los juegos del parque infantil para que todas las niñas y niños del barrio pudieran disfrutar de ellos. Tuvieron que esperar todo un mes. Entonces, operarios de la municipalidad llegaron una mañana al parque e hicieron las modificaciones necesarias. Unos días después, el parque infantil por fin era de todos. Desde ese momento, no hay día en que Federico y José no vayan al parque infantil. Además, gracias a las modificaciones realizadas por el municipio, un montón de chicos en las mismas condiciones que Federico acuden al parque. ¡Qué bonito es el parque de mi barrio! Fin. Muy bien, vamos a dar pase ahora sí a nuestro estimado amigo y colega Rafael Martín Loyola para que nos pueda ilustrar acerca de esta charla y de este tema que es muy importante. Adelante, Martín. Ya, gracias, David. Bueno, el video es bastante claro, ¿no? Nos explica la relación entre una persona con discapacidad y su entorno. Ese es el sentido de esta charla, ¿no? Hacer conocer las normas, los derechos que tienen las personas con discapacidad y a la vez la parte crítica de la norma es corroborar si es que se cumple, ¿no? Para ello hemos apelado al último censo que se realizó en el año 2017, que nos arroja datos muy importantes, ¿no? Y esos datos vamos a corroborarlos con relación a la realidad que nos dicen las normas, ¿no? Y vamos a sacar unas conclusiones, ¿no? ¿Ya? Bueno, en principio vamos a ver algo de las normas supranacionales respecto a las personas con discapacidad, ¿no? ¿Qué nos dicen? Por ejemplo, en sentido general, el término abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de estas personas en su participación con respecto a los problemas que afectan a una estructura o función de su cuerpo. Asimismo, las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas. Y finalmente, las restricciones de la participación son problemas para ellos en respecto a situaciones vitales, ¿no? Por ejemplo, una persona con discapacidad quiere subir a un micro y necesita una rampa. Si no tiene una rampa, no va a poder desenvolverse en las mismas condiciones que nos desenvolvemos nosotros, ¿no? Bueno, ese es más o menos el sentido de lo que hemos comentado, ¿no? La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 9 el derecho a la accesibilidad respecto a la información, el transporte, el entorno físico y otros servicios e instancias públicas. Después, ahora, ¿qué nos dice la Constitución Política del Perú respecto a las personas con discapacidad, ¿no? Primero, en su artículo 1 establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿no? Ahí ese concepto de dignidad tenemos que es algo intrínseco, ¿no? Entonces tenemos que tomarlo en cuenta para lo que venga de la exposición, ¿no? Asimismo, en su artículo 2 establece que toda persona tiene derecho a su vida, a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Asimismo, la persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Acá tenemos dos conceptos claros, ¿no? Digamos, el derecho a su integridad física y a la igualdad ante la ley, ¿no? Y para ser iguales ante la ley, ¿qué podemos hacer? Que la ley tiene que tener un alcance hacia las personas menos favorecidas, para que más que todo en este caso, digamos, permitan que estemos en igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones, ¿no? Bueno, siguiendo con la Constitución,
En su artículo 7 establece que la persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad, ¿no? Ahora, producto de la Constitución, que es esta Carta Magna, ¿no?, que establece en líneas generales digamos, el derrotero que tenemos que seguir en todos los aspectos legales en cuanto a los derechos que tenemos todos y nuestras obligaciones también, se da la ley 29973, que es la Ley General de las Personas con Discapacidad, ¿no? Vamos a dar un repaso a esta ley, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Bueno, esta ley en su artículo 1, por ejemplo, nos dice que tiene la finalidad de establecer el marco legal para la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social y cultural y tecnológica, ¿no? Asimismo, en su artículo 6.1 establece que el Estado asigna progresivamente los recursos presupuestales necesarios para la promoción, protección y realización de los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, promueve la cooperación internacional en esta materia. Todos los gobiernos, bueno, el gobierno en todos sus niveles, ya sea regionales, municipales, promueven la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en el proceso de programación participativa del presupuesto y se presta asesoría y capacitación, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque imagínense que las mismas personas con discapacidad supuestamente tienen que participar en este aspecto que es el presupuesto para tal fin, ¿no? Que es justamente la inversión que deben realizar los gobiernos regionales, municipales, etcétera, en la materia de implementar las condiciones que permitan su desenvolvimiento en el entorno social, ¿no? Asimismo, en su artículo 8.1, las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminados por motivos de discapacidad, ¿no? Eso es muy importante también, ¿no? Bueno, siguiendo con la ley de las personas con discapacidad, tenemos el artículo 14 que habla del derecho a la consulta. Las autoridades de los distintos sectores y niveles de gobierno tienen la obligación de realizar consultas con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, previamente a la adopción de normas legislativas y administrativas, políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad. Los procesos de consulta se desarrollan sobre la base de los principios de accesibilidad, buena fe, oportunidad y transparencia. Luego, el artículo 20.1, estos artículos que estamos leyendo, vamos a contrastarlos posteriormente. Ustedes van a tomar en cuenta lo que es la encuesta del INEI, ¿no? En materia de las personas con discapacidad, ¿no? Luego van a ver lo importante que es conocer estos artículos, porque estos van a determinar si se cumple o no se cumple en realidad la ley, ¿no? O si se está cumpliendo parcialmente, ¿no? En cuanto al artículo 20.1, establece que las empresas de transporte público terrestre de pasajeros cuentan con unidades accesibles para personas con discapacidad y personas adultas mayores. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones reglamenta la introducción progresiva de estos vehículos, ¿no? Asimismo, en su artículo 20.2 establece que los vehículos que presten servicios de transporte terrestre de pasajeros reservan asientos y espacios preferenciales de fácil acceso debidamente señalizados para el uso de personas con discapacidad. Las municipalidades y la Policía Nacional del Perú supervisan y fiscalizan el cumplimiento de esta obligación. Bueno, siguiendo con el tema de transporte público, ¿no? Establece que el artículo 20.3 que los vehículos que presten servicios de transporte terrestre de pasajeros usarán determinado volumen de sonido dentro del vehículo que no altera a las personas con discapacidad, protegiendo a los pasajeros de ruidos molestos. No olvidemos que las personas con discapacidad no solamente son las personas que tengan limitaciones para movilizarse, ¿no? Hay discapacidad auditiva, discapacidad visual, etcétera, ¿no? En ese sentido está apuntando la ley, ¿no? En cuanto a la primera disposición complementaria final, establece que las partidas en el presupuesto de la República se financian con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Los titulares de los pliegos toman en cuenta las obligaciones contenidas en la presente ley para la programación de sus gastos.
Asimismo, en la 10ª disposición determina que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sustenta anualmente ante el Pleno del Congreso de la República los avances en el cumplimiento de la presente ley y da cuenta de los recursos destinados y ejecutados durante dicho periodo, ¿no? Bueno, y finalmente, en cuanto hablando de ya en general sobre la norma, vamos a comentar el tratadista Alzamora habla en su introducción a la ciencia del derecho sobre la finalidad de una norma, ¿no? Para el presente, una ley, ¿no? La función de la norma consiste en prescribir cierta conducta como debida, que cierta conducta debe ser. Esto significa que aquella tenga necesariamente que ser, puesto que depende del arbitrio humano. La norma jurídica indica que dado un supuesto, esto es, realizado un hecho, se produce una consecuencia jurídica, en virtud de la cual un sujeto debe observar una determinada conducta referida a un objeto hacia otro sujeto y que si no cumple, se hará merecedor de una sanción. Bueno, esto es un poco filosófico, ¿no? Pero aterrizándolo, quiere decir que la norma se establece justamente para que se cumpla o para que cambie un patrón de conducta que está mal realizado, ¿no? Entonces, la norma dispone algo y es de fiel cumplimiento de todos, ¿no? En cuanto a la ley de las personas con discapacidad, vamos a ver a partir de la siguiente diapositiva si se cumple o no se cumple. Vamos a ver, ¿no? Y eso, digamos que va a quedar en la reflexión de cada quien, ¿no? Nosotros simplemente vamos a presentar los datos luego de conocer partes de la norma, ¿no? De lo que dispone la norma hacia las personas con discapacidad, ¿no? Este es el diagnóstico sobre las personas con discapacidad en el Perú. Ya lo comentamos, es el censo del 2017, elaborado por el INEI, y las cifras sobre personas con discapacidad en el Perú, ¿no? En primer lugar, el censo arrojó que 1 de cada 10 personas presentan discapacidad, ¿no? Totalizando 3.051.612 personas con discapacidad en el Perú. Diferentes tipos de discapacidad, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de discapacidad más saltantes? A ver, vamos a ver, ¿no? La discapacidad visual, de esos 3.051.612 personas, el 48.3 tiene problemas de discapacidad visual, ¿no? El 15.1% tiene problemas para moverse o caminar. El 7.6% tiene problemas para oír. El 4.2% tiene problemas para entender o aprender. El 3.2% tiene problemas para relacionarse con los demás. Y el 3.1% tiene problemas para hablar o comunicarse. Es una cifra de verdad bien grande, ¿no? Y yo mismo me quedé sorprendido de verdad de ver esa cantidad de personas con discapacidad, ¿no? Ahora, estas cifras pues, sobre discapacidad divididas por regiones arrojan que el 58.4% están en la costa, el 34% en la sierra y el 7.6% en la selva, ¿no? A ver, ahí tenemos un ratito. A ver, siguiendo con el diagnóstico sobre las personas con discapacidad, tenemos que damos algunos datos sobre la falta de accesibilidad de las personas con discapacidad en el Perú. El 33% de las personas con discapacidad no pueden acceder al transporte público. Imagínense, ¿no? De cada 100, 33% no pueden acceder al transporte público, ¿no? Una persona con discapacidad física debe esperar 2 horas para acceder al bus del metropolitano. Imagínense, 2 horas, imagínense. 231.922 personas padecen de sordera en el Perú, habiendo oficialmente solo 30 intérpretes de lenguaje de señas. ¿Ustedes creen que 30 intérpretes de lenguaje de señas se abastecen para poder permitir apoyar a 231.912 personas? No creo, ¿no? No existe accesibilidad a páginas web usando lectores o magnificadores de pantalla. Asimismo, el 88% de las personas con discapacidad no recibe terapias de rehabilitación. Solo el 21.7% de las personas con discapacidad forma parte de la población económicamente activa, ¿no? El resto no trabaja, no tiene trabajo, imagínense, ¿no? La mayor parte de las personas con discapacidad no cuenta con seguro de salud, entonces, por consiguiente, no se atienden, no tienen atención médica, acceso a la atención médica, rehabilitación, etcétera. Y de las cuotas laborales, de 3% en empresas privadas y 5% en públicas para personas con discapacidad en la administración pública se cumplen parcialmente nada más. Bueno,
Bueno, y ese es el diagnóstico del INEI, ¿no? Y ahora siguiendo con el tema, hablamos de las entidades que velan por los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Una es el CONADIS, que todos lo conocemos, y el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, que es la encargada de supervisar y sancionar el incumplimiento de la ley de la que estamos exponiendo, ¿no? Asimismo, Servir, o la Autoridad Nacional de Servicio Civil, en coordinación con el CONADIS, fiscalizan temas referentes al cumplimiento de la cuota de empleo, ¿no? O al incumplimiento, mejor dicho, de la cuota de empleo en el ámbito público, ¿no? Como hemos visto, la cuota de empleo en el ámbito público es de 3%, ¿no? Y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo fiscaliza temas referentes al incumplimiento de la cuota de empleo en el ámbito privado, que es de 5%, ¿no? Y finalmente, debemos decir que la Defensoría del Pueblo cuenta con una adjuntía para la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? ¿A qué conclusión podemos llegar de todo esto? Que la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que se vive, ¿no? Esa es la idea de esta ley, ¿no? Generar ese entorno que las personas con discapacidad se desenvuelvan en igualdad de condiciones que cualquier persona y no tengan que, inclusive, que necesiten ayuda de otros, ¿no? Eh, Asimismo, las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la población, interpretando esto en concordancia con los principios y derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como las normas internacionales sobre derechos humanos ratificadas por nuestro país, ¿no? Entonces nosotros estamos en un entorno de leyes, ¿no? Que son nacionales y supranacionales, ¿no? No dependemos, no somos una isla legalmente, ¿no? Entonces tenemos que acogernos a esas leyes internacionales también, ¿no? Asimismo, la salud es un derecho fundamental de las personas tan importante como el derecho a la vida. Una persona con sus capacidades físicas e intelectuales disminuidas se encuentra en desventaja ante los demás. Por consiguiente, la inacción atenta contra su dignidad al no cumplirse en toda su dimensión el régimen especial de protección que prevé la Constitución y la ley que hemos expuesto, ¿no? Y finalmente podemos decir que el rol que le corresponde al Estado en todos sus niveles en general es generar las condiciones para insertar a las personas con discapacidad en la vida social, en las mismas condiciones que los demás, ¿no? Y podemos decir que nosotros también como operadores del derecho nos corresponde hacer cumplir todas las leyes en su conjunto, ¿no? Pero de manera especial estas leyes que son tan relacionadas con los derechos humanos, ¿no? Con los derechos inherentes a las personas, como hemos comentado, el derecho a su dignidad, etcétera, ¿no? No sé qué les parece, compañeros, si ustedes pueden comentar algo antes de que nos gane el tiempo, porque nos da 40 minutos nada más. Sí, solamente para hacer recordar a todos los estudiantes y padres de familia que esta ley es extensiva a todos los niveles, ¿no? Uno de esos artículos que hemos leído que deben integrarse a todos los ámbitos de la sociedad, en tanto al trabajo, a la educación, a la economía, entonces uno de ellos es el campo educativo, ¿no? Si nosotros vemos, tenemos varios estudiantes en nuestra escuela con habilidades especiales, así lo llamamos nosotros, ¿no? Y ahí están incluidos las personas con discapacidad. Y tenemos, pues, hemos seguido insertando progresivamente a estos estudiantes para brindarle la oportunidad de un trato digno y humano, ¿no? Entonces, los mismos maestros preparamos trabajos para que los estudiantes puedan desarrollarla, ¿no? Y también la infraestructura de la escuela se va adaptando de manera progresiva ahí. Profesor, colega Martín, nos pregunta un alumno por interno de primero, dice, ¿por qué en nuestra comunidad no hay rampas para las personas con discapacidad? ¿Qué podemos decirle frente a eso? Bueno, en la propia exposición se determinó, ¿no? Que los gobiernos regionales y municipales tienen unas partidas asignadas para ir implementando gradualmente esta norma, ¿no? Yo creo que es un tema, ya es un incumplimiento de la norma, ¿no? Es un incumplimiento de la norma, porque la norma establece que hay que generar condiciones y parte de las condiciones son las rampas, ¿no? No solamente las rampas para los buses, sino también las rampas, por ejemplo, para lo que hay en las veredas o que hay para ingresar a cualquier entidad, ¿no? Y Esa es sí, la idea, y ¿no? un padre de familia también nos está consultando acerca de qué podemos hacer para que las personas con discapacidad puedan tener una mejor calidad de vida. ¿Qué decimos, compañeros, a eso? A ver, ¿qué podemos decir?
Yo creo que tenemos que hacer cumplir la ley, ¿no? Tenemos que hacer cumplir la ley en todos los niveles, ¿no? Tenemos que hacer sobre todo eso, ¿no? Y ese es desde el punto de vista legal, digamos, ¿no? Ahora, desde el aspecto social, nosotros, cada persona, sobre todo los que tenemos la oportunidad de tomar conocimientos de los temas legales que no se cumplen, nos corresponde desde cada uno de nuestro sitio, no solamente reflexionar, sino dar nuestra cuota de arena, ¿no? Tenemos que sensibilizar a las personas sobre los derechos de estas personas y sobre digamos, como la forma en que nosotros cómo podemos contribuir a la sociedad, ¿no? A la sociedad, ¿no? ¿Qué dice nuestro nuestro punto de compañero vista. Edgardo? ¿Qué podemos aumentar, compañero Edgardo, a la respuesta a la inquietud de los estudiantes o padres de familia? Decir a los municipios, gobiernos regionales que mejorar la rampa para que puedan así los discapacitados puedan transitar bien. Muy bien. Y Ah, solamente para ir terminando, así como hizo el video al inicio, si es cierto, la ley está clara y que debe toda la sociedad en el país, todas las instituciones públicas deben ir incorporando, deben ir articulando en su práctica diaria, insertando lo que nos dice la ley 29973 sobre las personas con discapacidad. Vamos a hacer cumplir la ley, pero también en el video hemos visto algo muy importante, ¿no? Que no solamente es lo que está escrito en la ley, también es la participación ciudadana. ya, por La supuesto. participación ciudadana es muy importante porque los chicos se reunieron, recogieron firmas y enviaron a la municipalidad para que las personas, la institución venga y comience a hacer las modificaciones en los carros, en la misma comunidad. Es importante que todo de esta inquietud y hacer respetar la ley y hacer cumplir la ley a través de nuestra participación ciudadana. De manera que, tomando conciencia de ello, podemos ir cambiando toda esta situación problemática que existe en nuestra comunidad, ¿no? Que muchas veces se le da de espalda a ello. Entonces, estudiantes, padres de familia, creemos muy importante que esta charla de hoy, que es muy ilustrativa, con la parte legal, pero también la parte participativa de todos nosotros, ¿no? Cumplir la ley de manera que podamos ir participando progresivamente en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en la escuela, para que todos podamos hacer una sociedad más justa, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Nos falta un poco de civismo, ¿no? Que nosotros tenemos que, como dices, poner nuestro granito de arena, ¿no? Todos estamos en la obligación de cumplir la ley, pero también de hacerla cumplir, ¿no? Desde donde estemos, eh, no mirar de costado nunca, ¿no? Sino eh, tratar de involucrarnos y al que no sabe, bueno, explicarle, ¿no? Cuáles son no solamente la norma que se tiene que cumplir, sino también cómo beneficia a nuestro entorno, ¿no? En este caso, a las personas que menos beneficiadas, ¿no? O que son más vulnerables, ¿no? Muy bien, entonces, estimados estudiantes, padres de familia, comunidad educativa, colegas, agradecer también a la tutora del aula del primero B, que nos ha permitido llegar a su aula para poder dar esta charla muy importante, ¿no? Agradecemos a la institución Fe y Alegría porque siempre nos está abriendo las puertas para hacer nuestro trabajo de práctica. Muchas gracias, colegas. Creo que damos por finalizada la charla y será hasta la próxima, que tenemos otro tema interesante también, ¿no? Que ya va a estar a cargo de nuestro compañero Edgardo Lora. Ajá, claro. Gracias. Gracias. Ya, muchas gracias también. Ya, ahí lo Hasta dejamos. luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.